¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla? Gracias. Sí, señora. Sí, Sí, señora. señora. Gracias. Bueno, entonces, Sí, señor. damos inicios a este primer B-Learning del curso de Orígenes y Fundamentos de la Educación. Quienes habla, directora y tutora del curso de Orígenes. Para mí es un placer darles una calurosa bienvenida a este primer B-Learning. Es un grato estar con todos los estudiantes que han tenido a bien participar de este primer encuentro. Gracias por la asistencia en primera medida y a la vez pues también felicitarlos porque en Albania el sábado pasado pues tuvimos esa gran oportunidad de conocernos y tener también ese encuentro de inducción. Bueno, entonces vamos a realizar este primer B-Learning. Recordemos que vamos a ir avanzando en la presentación y la idea es que en este B-Learning pues no solamente participe yo como persona que va a orientarlo, sino también le solicito la participación de cada uno de los asistentes, es decir, de ustedes los queridos estudiantes de este curso, porque el B-Learning es esto, es una interacción entre las dos partes, entre los estudiantes y el docente y de esa manera pues avanzar eh, en la construcción colectiva de este B-Learning. Entonces vamos a seguir avanzando. Bueno, la agenda que vamos a desarrollar, en primera instancia, el saludo de bienvenida, un espacio de motivación. En tercero, vamos a compartir un video llamado Educación Propia. Cuarto, vamos a dar respuestas o a compartir unas preguntas de reflexión. En quinto, vamos a hacer un juego muy participativo, dinámico, que contamos con la participación de ustedes. Luego vamos a pasar a las diferentes formas de educar, es decir, cómo vamos a educar a nuestros estudiantes. En séptimo, vamos a entrar un diálogo de las preguntas que ustedes puedan tener. Y octavo, una cordial despedida. Entonces, habiendo ya socializado la agenda, pasamos a desarrollarla. Pasamos al primer punto. Vamos entonces en primera instancia a preguntarles a cada uno de ustedes y a ti cómo te enseñaron. Entonces me gustaría entrar ahora en esa interacción, en esa participación, preguntarles pues muy dinámicamente, aquel que desee. La idea es escuchar 3 o 4 opiniones de alguno de ustedes sobre esta pregunta. ¿Y a ti cómo te enseñaron? Entonces, el que desee dar respuesta a este pequeño diálogo que vamos a realizar, entonces abre micrófono y escuchamos. Buenas tardes, bendiciones para todos, señor Paulina. Mi nombre es Ilena Padilla Rieta. Bueno, voy a responder la pregunta que está acá que dice, ¿y a ti cómo te enseñaron? Bueno, me enseñaron de una manera muy dinámica, sencilla. Aprendí de mis maestros, de mis docentes durante la etapa de la primaria. Mis aprendizajes fue un poquito rígido porque tuve maestras que me dieron la disciplina, me enseñaron el valor del estudio, el amor al estudio, y creo que de allí fue que vino mi vocación como docente. De allí fue que aprendí y descubrí mi vocación de enseñar a otros. Eso fue cómo me transmitieron ese conocimiento.
no solo en el colegio ni en la escuela, sino también veremos es como es la casa. Y si nuestros enseñadores, principios fundamentales que me enseñaron en mi primera escuela, que es mi hogar y que fueron mis padres, luego mis maestros y docentes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Elena, por tu participación. Elena, cuéntanos un poco sobre sobre esta pregunta, ¿cómo te enseñan? Es decir, eh, podríamos ajustar esta pregunta a dos contextos, o sea, que te educaron con una pedagogía del amor o con una pedagogía de la rigidez. Bueno, las dos, porque tuve una docente, una maestra, a primaria, que ella era como que era muy, tuve varias, pero a la que más recuerdo con amor fue una señora de segundo, y en quinto me tocó un profesor que era muy rígido, le gustaba que le hicieran las cosas allí, no le gustaba que hubiera desorden, no le gustaba que fuera como uno espontáneo, sino que si uno hacía algo, tenga, o sea, el reglazo. Si uno no se aprendía las tablas, tenga el reglazo. O sea, usted sabe que anteriormente la educación era así, eran castigos muy severos para los estudiantes, para los alumnos, porque en ese tiempo no se llamaban alumnos, sino no se llamaban estudiantes, sino alumnos. Entonces, los castigos eran demasiado severos si tú cometías alguna falta. Y creo que a mí me enseñaron con esas dos, la pedagogía del amor y la pedagogía de la corridez, o sea, de la rigidez. Ok, gracias, Elena, por tu participación tan interesante. ¿Algún Buenas otro más? tardes, Buenas tardes. Buenas tardes, Hola. compañeros. Mi Hola, nombre es Yoleidis. ¿Cómo Yoleidi Barros. estás? Muy bien, Te señor. Gracias. escuchamos. Bendiciones para usted y mis compañeros. Bueno, señor, esa pregunta, cuando nos la hacen y a ti, ¿cómo te enseñaron? Uno viaja, por decirlo así. De pronto uno ha tenido unas experiencias significativas de manera positiva y de manera negativa con ciertos maestros. Por lo menos en mi caso, en la básica primaria, que yo la estudié en mi escuela de la zona rural de mi comunidad, pues ahí el maestro no tenía suficiente recursos para de pronto impartir la educación como ellos bien sea lo tenían planeado desde un preparador, desde su plan de aula, pero como tal no los tenían. Entonces, ahí nuestro maestro, me acuerdo de la señora Leida, ella como fuese con lo que había en el contexto, ella por decir, ella era muy recursiva. Eso siempre me gustó de la señora porque de pronto si no había algún material o no teníamos por lo menos la cuestión de los tableros, ella buscaba la manera. Y entonces, y en eso, señor, pues ella nos enseñó a partir del contexto. Y eso luego he aprendido, pues, luego del trabajo que hicimos en la licenciatura que nos hablaban sobre la pedagogía de la corridez. Y yo, ay, si eso se llama así, no sabía, pero sí realmente mis maestros los implementaron conmigo desde el contexto, cómo nos enseñaban de pronto las artesanías, los juegos tradicionales, la música tradicional propia de nosotros, los indígenas guayú. Yo, de hecho, soy indígena guayú orgullosamente. Y entonces, cómo uno a partir de las enseñanzas que uno va adquiriendo desde nuestra formación como maestros, uno va, digamos, atando cabos, por decirlo así, y entonces, pues considero que en mi básica primaria
me enseñaron a través de la pedagogía de la corridez, exactamente. Y en la básica secundaria, que la hice en la escuela normal, pues ya sí fue como más la pedagogía del amor, donde nos resaltaban mucho las hermanas terciarias capuchinas, la pedagogía del amor de Fray Luis Amigori Ferrer. Pero a la vez de que había sido con amor, siempre fue con mayor libertad, donde siempre nos recalcaban que mientras más grande era la responsabilidad que nos daban los maestros, nuestros líderes, nuestros tutores, era mayor la responsabilidad. Entonces, pues considero que de ese modo fue que yo aprendí de cada uno de mis maestros y pues mis compañeros también. Entonces, eso era lo que yo quería compartir, señor. Muy interesante la pregunta. Gracias. Gracias, Yoleidis, por esa interesante respuesta. Bueno, escuchemos a un estudiante más. Buenas tardes, señor y Buenas compañeros. tardes, Juliet. ¿Cómo estás? Te Muy bien, escuchamos. gracias. Ok. Bueno, para mí mi primaria fue algo muy bonito. Me encantaba lo que aprendí y creo que el docente para mí fue un verdadero líder, porque él siempre buscaba, él no solamente era un educador que se basaba en una planificación curricular. Por ejemplo, vamos a dar esta clase, copien, no se basaba solo en eso. Él se interesaba en cada alumno, de dónde vivía, de dónde era, cómo la familia tenía sus ingresos, si había desayunado. Eso era algo que nos motivaba muchísimo a cada alumno y creo que casi ningún alumno se perdía de esas clases, ¿sí? Nos gustaba estar allí, era un placer poder ser educado por nuestro docente. Algo que me gustaba mucho de mi institución era que ese docente gestionaba en ciertas entidades para que fueran a la escuela, a nuestra pequeña escuelita, y llegaran con recursos. Por lo menos recuerdo que cada año llegaba una entidad odontológica y nos regalaba cepillitos de dientes, vasitos, colgates, ¿sí? Y era algo muy bonito, era una experiencia muy bonita, te enseñaban higiene. Cuando ya dejaban de pronto de hacer esta parte, también llegaban entidades a ofrecernos agua potable, ¿sí? Entonces, no solamente era un educador de pedagogía curricular y ya, no, se interesaba en el bienestar integral de cada alumno. Y nosotros amábamos estar en ese colegio y es algo que le agradezco mucho a ese docente. Bueno, gracias, Juliet, por tu participación. Bueno, entonces, para concluir y cerrar con esta pregunta, ¿y a ti cómo te enseñaron? Entonces, escuchando las tres participaciones de los estudiantes, vemos cómo cada uno de ellos ha vivido su niñez tanto en la etapa la etapa de preescolar, la primaria y su bachillerato, y han quedado experiencias muy significativas de cómo le enseñaron en esas aulas de clases cada uno de esos docentes. Y hemos escuchado también la experiencia de que han sido unas experiencias en dos sentidos, en el sentido de la pedagogía del amor, que es la acogida, el recibimiento, la aceptación, el enseñar con el corazón. Y el otro sentido de la pedagogía de la corridez o rigidez, donde también vivenciamos que algunas de las estudiantes nos decían que el docente era en cierto sentido, era muy rígido, porque era como todo como lo que él decía, lo que él pensaba, y no dejaba que el estudiante explorara, que el estudiante indagara, que fuera un poco autónomo en su aprendizaje. Entonces, miren cómo toda esa pedagogía se ha ido transformando según el tiempo y se ha ido transformando para un buen sentido porque ha venido bien todos estos cambios pedagógicos donde hoy en día lo que se promulga o lo que se quiere, la intención, el objetivo principal es que
ustedes, que son esos docentes que han iniciado esta licenciatura de Innoeducación, hayan retrocedido en la historia con esta pregunta y luego reflexionen. ¿Cuál sería el papel que usted como futuro docente, el cual se está formando para llegar a ser ese licenciado, cuál sería ese papel fundamental que usted va a desempeñar con sus estudiantes en sus aulas de clase? ¿Cuál va a ser esa estrategia? Si vas a ser ese pedagogo de la pedagogía del amor o vas a ser ese pedagogo con la pedagogía de la corridez. Entonces, a esto nos lleva a indagarnos, a cuestionarnos esta primera pregunta de cómo te enseñar. Entonces, ahí le dejo esa pregunta abierta para que en este iniciar de esta licenciatura, de ahora en adelante, cada día ustedes se cuestionen cuál sería la visión de ustedes en esa profesión tan hermosa que han escogido y que han iniciado en este periodo académico, y que sé que con la voluntad de ustedes y con la voluntad de Dios la van a sacar adelante y la van a culminar. Y sé que también va la intención de ustedes hacer ese gran pedagogo que puedan enseñar, que va a transmitir conocimientos nuevos, que va a empoderarse de todo eso, de todas esas pedagogías y poderlas transmitir a esos niños que necesitan de todos estos conocimientos que hoy en día tenemos en nuestras manos y que debemos también darlas a conocer. Entonces avanzamos con la conclusión de esta pregunta. Avanzamos y continuamos con la segunda. Entonces ahora voy a compartirles un video. Lo vamos a escuchar, es un video muy corto. Los invito a que estén muy atentos. Por favor, me confirma si están escuchando el video, gracias. No, señor. No, señor, no se escucha. Señor, no se escucha. No se escucha. Ok, entonces lo voy a retroceder, se lo No voy a se compartir. escucha, señor. Ok, ya se los comparto nuevamente. Soy Antonia Ágreda, subdirectora de Gestión Técnica de la Dirección de Familias y Comunidades del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pertenezco al pueblo indígena Inga de Colombia. Digamos que con el proceso de la Constitución de 1991 se empieza a hablar en el país sobre el derecho a tener unos sistemas de educación propios. Señora, pues, Okay, Educación propias pues significan que se les reconozca en todo el curso de vida de los niños y niñas de los pueblos indígenas. Hace unos meses o años, digamos así, se empieza a hablar de todo el tema de la concepto de semillas de vida. ¿Qué significa
significa semillas de vida? Semillas de vida significa que la educación de la primera infancia y de la infancia de los niños y niñas indígenas empieza incluso desde antes de la concepción, una preparación en donde la familia y la comunidad tienen mucho que ver para que ese niño o niña tenga garantizado un bienestar en su familia y en la comunidad. Para los niños y niñas de los pueblos indígenas sería de vital importancia tener unos aspectos ideales para que puedan desarrollar su vida cultural, y es llevar una modalidad que se llama modalidad propia intercultural. Es una modalidad que se concerta con los mismos pueblos indígenas, incluye en su atención una alimentación propia, con una minuta diferenciada, con un equipo humano para la atención integral también territorializado. Esos son los contextos que garantizan que los niños y niñas puedan recrear, desarrollar los aspectos culturales. Uno de los elementos vitales que están contemplados en los proyectos pedagógicos es el idioma, por ejemplo. El idioma que es vital para que se siga desarrollando el niño o niño indígena, porque ahí se encuentra todo su conocimiento ancestral, dándole la posibilidad de seguir contextualizando y desarrollando toda la cultura que tienen los pueblos indígenas desde la primera infancia, desde incluso antes de nacer. Bueno, entonces, como hemos podido ver y escuchar, ¿sí? A la doctora Antonia Greda. Antonia Greda ha sido una persona muy dedicada y siempre ha estado muy comprometida con el desarrollo integral de los niños indígenas a nivel nacional. Ella es una defensora de esa educación propia que se le debe impartir a los estudiantes de las diferentes culturas étnicas a nivel nacional. Entonces, vamos ahora a mirar cuál es la importancia de esas pedagogías propias en la educación. La doctora Antonia Agreda, ella nos comentaba y nos mostraba ese video interesante donde nos mostraba una cultura que el ministerio llega a ellos donde se compenetra, o sea, llega a ellos, más no a interrumpir, a diferenciar, a cambiar esas tradiciones de su cultura, a imponerse, no. Antes, por el contrario, llega el Ministerio de Educación a decirle, bueno, ¿cómo es su alimentación para proporcionarle ese PAE que ustedes requieren, pero desde su misma cosmovisión? También les dice, bueno, ustedes quieren unos docentes de su misma cultura, organícense, prepárense y tendrán esos educadores. Igualmente en la parte de la construcción de sus casas. Entonces, mire cómo todo esto va permitiendo que en las culturas se vayan educando, pero desde sus propios saberes, desde sus propias cosmovisiones, desde sus propias lineamientos, sin que se les modifique sus grandes tradiciones que son muy asertivas dentro de su entorno humano, dentro de su entorno cultural. Entonces, aquí vamos a también a mirar un poco y a profundizar sobre las pedagogías propias de la educación a nivel nacional. Entonces, podemos decir que la pedagogía es la ciencia que estudia la educación. Es el objeto principal de su estudio en la educación como un fenómeno sociocultural,
por lo que existen conocimientos de otras ciencias que ayudan a comprender el concepto de educación, como por ejemplo la historia, la psicología, la sociología, la etnografía. Entonces, mire que estas 4 grandes ramas de la educación compenetran y apoyan a desarrollar toda la parte de la educación que se imparte a nivel nacional. También podríamos afirmar que la pedagogía tiene la función de orientar las acciones educativas en base a ciertas prácticas, técnicas, principios y métodos a lo largo de la historia. Muchos han sido los pedagogos que se encargaron de plantear sus propias teorías sobre la pedagogía. Entonces, dentro de ello encontramos a Carlos Marx, a Piaget, a Aristóteles, a Sócrates. Todos esos son grandes pensadores que han contribuido a las grandes ciencias y a la pedagogía. También podemos afirmar que la pedagogía está asociada a otra ciencia denominada andragogía. ¿Qué es la andragogía? Es la encargada de formar a las personas como seres humanos permanentes y además tienen en cuenta sus vivencias y experiencias sociales y culturales. Hoy por hoy, la educación propia de las niñas y de los niños indígenas del país han tomado especial atención por su importancia en el proceso de empoderamiento de los 102 pueblos indígenas. Entonces, mira, aquí tengamos presente lo que nos mostraba la doctora Antonia Greda, donde nos mostraba ese video tan interesante sobre esa cultura, donde se podía visibilizar esa educación propia que están recibiendo. También podemos decir que toda esta pedagogía entabla las relaciones de la interculturalidad en términos de reconocimiento, de respeto, de equidad, las prácticas educativas, las concepciones de infancia, de persona, de sociedad, de universo, las formas de construcción del conocimiento y los procesos de enseñanza y aprendizaje que los identifican. Siempre han sido dimensionadas como todo un sistema pedagógico de educación propia. Entonces, miren que tiene mucha relación este e-learning con este curso porque estamos hablando de los orígenes y los fundamentos de la educación. Y ustedes están estudiando la licenciatura de educación. Entonces, miren cómo va de la mano todo este tema tan importante que hoy se les trae para que ustedes comiencen a mirar la importancia desde su historia, desde los orígenes hasta en el día de hoy, todo lo que el Ministerio de Educación, es decir, el MEN, está realizando sobre todo este entorno educativo. Avanzamos. Ahora vamos a jugar. Entonces voy a darle clic acá. Vamos a, al darle clic aquí, vamos a mirar 5 preguntas. Cuando ustedes lean la pregunta, voy a darle clic. Ok, por favor me confirma si están viendo la imagen, gracias. No, señor, no se ve nada. No, señor, no vemos, no se ve. Se ve el cuadro, señor, pero ya más nada. O sea, se ve negro. Ok, entonces ya nuevamente se las comparto.
Ok, me confirman ahora si la ven, gracias. Ahora sí, profe. Ok, Sí, gracias. señor, Bueno, sí. Ahora sí se ve. entonces, gracias. Entonces, Sí, vamos señor. a hacer 5 preguntas. Este juego son 5 preguntas que tienen que ver con el curso de orígenes y fundamentos de la etnoeducación. Entonces, vamos todos a jugar. Ok, aquí tenemos la primera pregunta. Es una pregunta muy interesante de 3 opciones. O sea, es una pregunta de selección múltiple con única respuesta. Entonces, la pregunta dice, la etnoeducación se comprende como, primera opción, valores de etnicidad y pedagogías propias. B, educación para grupos étnicos. C, educación para la cultura. Entonces, quien crea saber la respuesta, por favor, la dice, me dice señor, la A, la B o la C. Señor, para mí es la A. C. La señor, para mí. La A, ¿estamos seguros? La A, Nosotros ok, para mí es la A, perfecto. señor. Entonces volvemos. La etnoeducación se comprende como valores de etnicidad y pedagogías propias. Entonces vamos a darle, ya que la mayoría ha escogido la A, vamos a darle la A. Correcto. Felicitaciones a todos aquellos que han escogido la A. Vamos a seguir la siguiente pregunta. Dice, ¿quién puede ejercer la etnoeducación? A, solo personas pertenecientes a grupos étnicos. B, personas que educan para la diversidad. C, personas de zonas rurales. Los B, señor. A ver, profe, personas que eduquen para... Ok, así me gusta. Correcto, la B. Vamos a darle clic. Correcto. Felicitaciones. Siguiente. Tercera pregunta. El currículo de una propuesta etnoeducadora debe fundamentarse en A, los saberes impuestos por el sistema educativo occidental. B, educación B, propia señor. y desarrollo intercultural. C, grupos étnicos y su B, vestimenta. La B, Sin duda, profe. la B, La B. Señor, la B. Respuesta Es B. que ella no nos deja contestar. Antes de que usted termine ya haya contestado. Ok. No se preocupen que ella es así. Estoy emocionada, señor. Sí, pero Eso deben veo. Correcto. señor, debe de respetar. Tiene que levantar primero la pregunta y después responder. Ilena, por favor. Ok. Bueno, cuarta pregunta. Como base legal para la etnoeducación, se comprende en la actualidad a Colombia como un país. A, pluriétnico, multicultural y democrático. B, capitalista y globalizado. C, socialista y pacífico. Ah, señor. Ah, profe. señor. La A, señor. Ok, la A. Correcto. Felicitaciones. Bueno, ahora la última pregunta no la va a responder. Yo le dije, si no, vamos a dejar a alguien que no ha participado, ¿vale? Para que tenga la oportunidad de dar respuesta. Quinta pregunta. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Esta frase se encuentra en A, la Constitución Política Colombiana de 1999. B, la Constitución Política de Colombia de 1886. C, la Constitución Política de Colombia de 1991. Señor, la C, señor, la C. La C, profe. Correcto. La C.
Listo, son unas estudiantes muy dedicadas, muy pilas. Mis sinceras felicitaciones. Señor, si tenemos señor, una bravo. docente, una profesora. Gracias. Todo eso lo debemos a usted, señor, por su dedicación. Eso no se Ay, entiende gracias. casi nada. Ok, bueno, entonces voy a nuevamente a compartir las diapositivas. Un segundo, por favor. Aprovecho para comentarles que en el chat encontramos el enlace de asistencia y el enlace de la encuesta de satisfacción. Gracias, compañera. Compañera Kelly, gracias por su amable atención. Entonces, por favor, mientras voy a compartir este nuevo video, por favor, ingresen al listado para que registren su asistencia. Recuerden que la asistencia es muy importante porque en ella es que voy a poder visibilizar la participación de cada uno de ustedes y así de esa manera, pues, darle los puntos que da este e-learning. Entonces, por favor, ingresen al link y vayan realizando el listado de asistencia mientras le comparto este video. Gracias. Eso lo hace tirar para no. Agradezco a los estudiantes que tienen el micrófono abierto, cerrarlo, se escucha al fondo la televisión, gracias. Bueno, Pablito, una pregunta. Sí, señora. Dígame. Ahí estoy llenando la asistencia, ¿verdad? Y hay un punto que dice grupo de curso virtual. ¿A qué se refiere? Al grupo que perteneces en el curso de Orígenes y Fundamentos. Ah, bueno, señor, ya, entonces ya lo anoto. Ok, gracias. Bueno, entonces, por favor, me confirma si están viendo mi pantalla. Gracias. Hola, por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, señor. Ok, gracias. Bueno, Señor Pablina, una dígame. preguntita breve. Sí, sí, dígame. Regáleme su apellido, por fin, nombre completo. Pablina Melo. Ok, correcto. Gracias, señor. Es para aquí el Con registro. gusto, con gusto. Bueno, seguimos avanzando. Entonces, dentro de las diferentes formas de no educar, entonces recuerden, no educar, sino no educar, recuerden que ustedes van a ser los futuros licenciados de la licenciatura de no educación, entonces nos permite ver diferentes formas de cómo transmitir estos conocimientos a nuestros estudiantes en nuestras aulas de clase. Para ello, muchos pensadores y también el Ministerio de Educación han venido transformando y realizando cuentos donde se ve todo ese entramado de la etnoeducación. Entonces, como pueden ver aquí, les voy a mostrar 20 cuentos animados en distintas lenguas indígenas. Estos cuentos animados en las distintas lenguas indígenas es un compendio titulado 68 voces, 68 corazones. Entonces, dentro de todos estos cuentos que vamos a mirar, cada uno de ellos
desde acá comienzan a mirar, están realizados en una propia lengua, es decir, cada cultura, no solamente a nivel de Colombia, sino de México, de Perú, de Bolivia, de Brasil y Venezuela, aquí van a encontrar esos 20 cuentos que yo los invito de manera muy cordial de que ustedes se vayan como que ya haciéndose la idea de que hay que ir mirando todo este espacio en lo educativo para que usted, de cierta manera, ustedes vayan cogiendo esas competencias, vayan adquiriendo esas competencias y así poder ir mirando todo ese espectro, ¿no? Del campo laboral de la etnoeducación. Entonces, todos estos cuentos, estos 20 cuentos que aparecen acá en esta página, son cuentos elaborados y creados por docentes e etnoeducadores, cada uno en sus diferentes lenguas. Y son unos cuentos corticos de 2 minutos, 3 minutos. Entonces aquí se lo estoy, por ejemplo, aquí dice 68 voces, Jackie, el Chapulín Brujo. Entonces se podrán imaginar uno escuchando cada uno de estos cuentos. Maya, la última danza. Huasteco, cómo llegó el conejo a la luna. Istelta, el origen del sol y la luna. El origen de la vida. El origen del fuego. Ayapaneco, el viento. Pai Pai, el origen de los celos. Seri, el origen de la tierra. Matlacinca, las luciérnagas que embellecen los árboles. Tlahuica, la bruja. Otomi, el inicio del mundo como la conocemos. Tojono, Otán, el origen de las mariposas y la Shakira. Mazateco, sobre el origen del arco iris. Tarahumara, el origen de los Ramuri y los Chabochi. Entonces, mire, cada uno de estos cuentos, si ustedes gustan, cuando termine estos cuentos, el link se los puedo compartir por el WhatsApp que ustedes saben que tenemos creado y de esa manera ustedes puedan tener la oportunidad de ver y de escuchar en esas lenguas orígenes de cada uno de esos países estos cuentos. Avanzamos. Bueno, ahora voy a compartirle otra nueva video. Es un video de sonidos que construyen y también alimentan el ser, el alma, el sentir, los sonidos. Es una canción en lengua peruana, de la cultura peruana, donde ustedes podrán mirar esa lengua diferente, pero aquí a la vez también van a encontrar que está resaltada, o sea, también se muestra la traducción al español. Entonces, un segundo y les comparto. Por favor, me confirma si están viendo la pantalla. Sí, señor. Ok, entonces ya les pongo el audio. Gracias.
Bueno, por favor, me confirma si me escuchan, gracias. Sí, señor. Sí, señora. Ok, entonces espero Sí, que les señor, sí. gracias, espero que les haya gustado pues esa pequeña canción del país del Perú, una canción donde nos muestra que es una cultura donde se vive y está pues muy arraigada la etnoeducación dentro de esos entornos culturales étnicos de las poblaciones indígenas. Entonces miremos cómo la etnoeducación es todo un sistema que está contribuyendo en diferentes procesos y a través de los cuales los miembros de todo un pueblo internalizan o se interiorizan y van construyendo esos grandes conocimientos y los valores y desarrollan habilidades, las destrezas, de acuerdo con sus características, con sus necesidades, No es por nada, pero con sus usted no era para que la varan en chisme. e intereses culturales que les permiten irse desempeñándose adecuadamente en su medio, en proyectarse con identidad hacia otros grupos humanos. Entonces, todo esto en la etnoeducación se podría concluir que es un proceso de recuperación, de valoración, de generación y apropiación de los diferentes medios de vida que responden a las necesidades y características que se le plantea al hombre su condición de persona. Entonces, dando esta conclusión de esta canción, miremos cómo todo este entramado cultural nos deja grandes enseñanzas en nuestro quehacer social. Pasamos a la siguiente diapositiva
Y como conclusión, por favor, alguien tiene el micrófono abierto, se está escuchando todo, gracias. Bueno, como les decía, que esta positiva que les estoy compartiendo, que es la última diapositiva de este e-learning, podemos mirar que a qué estamos llamados. No solamente ustedes como docentes de información, sino también yo como docente que ya me he formado, pero que a la vez también tengo un gran compromiso de seguirme formando, de seguir construyendo, indagando conocimiento. Entonces, partimos de esta gran pedagogía del amor, que es lo que hoy con este e-learning quiero dejarles como conclusión, que siempre seamos esos pedagogos, esos educadores, que siempre tengamos en nuestro quehacer docente. Recuerden que el hacer del docente o el quehacer del docente es el saber hacer, un saber hacer que debe de ir de la mano del amor, de la pedagogía, de la lúdica, de la didáctica. Recuerden que la didáctica es la mejor herramienta pedagógica que tenemos en nuestras manos para así de esa manera poder llevar esos conocimientos que requieren de hoy en día esos estudiantes que vamos a encontrar en nuestras aulas de clase. Entonces, con esta conclusión, mis queridos estudiantes, finalizo este e-learning. Entonces, ha sido un gran placer para mí estar con ustedes. Si ustedes tienen alguna pregunta o algo que decir, los escucho. Señor, buenas noches. Buenas noches. Habla con Neddy Villarruel de acá de Albania. Muy Hola, interesante. Neddy, ¿cómo estás? Bien, sí, señora, muy interesante todo lo que nos enseñó. Bueno, cada día aprendemos algo nuevo. Gracias por estar allí siempre como motivándonos a continuar, porque sí se aprende cosas nuevas cada día, entonces muy chévere. Un poco desmotivada, señor, diría en esa parte, porque mi tutora no me ha contestado los mensajes como lo había escrito usted al interno. No sé por qué ella todavía pues no me ha contestado. Ok, sé que tu tutora es la profesora Matilde, entonces ya me voy a comunicar con ella para que mañana y el día de mañana ingrese y te pueda retroalimentar en el foro. Me imagino que dejaste el aporte en el foro colaborativo para que ella te pueda hacer la retroalimentación, ¿correcto? Sí, señora. Ok, perfecto, gracias, muy amable. Buenas noches, bueno, señor. buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Jorge Rincones, de acá de Hola, Albania. Jorge, ¿cómo estás? Señor, me gustó ¿cómo es? Su amplificación, su forma de explicar, la forma de hacer llegar el conocimiento a cada uno de nosotros. También tenía dudas de todo lo que se ve, todos los días uno aprende algo nuevo. Pues, ¿qué le digo? Con respecto a todas las etnias que han habido y por haber, algo que nunca había visto ya, y eso entra en el conocimiento de cada uno de nosotros. Bueno, a pesar de eso, no sé hasta dónde nosotros hemos llegado, como hemos evolucionado tanto, entonces no le sé decir si podemos ver sido hasta ¿cómo es? Hasta parte de cada uno de ellos, ¿me entiende? Pero me da mucho gusto de que usted nos haya preparado, nos haya instruido. Nada más le quería fomentar ese poquito de conocimiento que he adquirido hoy. Muchas gracias, Jorge, por tu participación. De verdad que eso a mí me agrada, que lo que se les da a conocer a ustedes, que se les imparte en estos encuentros pedagógicos, sea para el aprovechamiento de cada uno de ustedes. Gracias. Te escuchamos. Adelante.
Le voy a comentar algo. Yo soy Angie de acá de Albania. Mire, lo que pasa es que estamos teniendo, o sea, fuera de lo que estamos hablando aquí, yo quería comentarle algo. Como usted es la directora y usted ha sido una excelente hasta hoy, lo puedo decir, es una excelente profesora en el ámbito que como somos, o la mayoría primerizos en muchas cosas. Entonces, resulta que yo creé un grupo porque la tutora Eli me dijo, como todos vimos para acá, bueno, la mayoría, perdón. Entonces, yo creé un grupo como para apoyarnos entre todos, los que no sabía una cosa y la otra. Entonces me he enterado, y a mí también me ha pasado, pensé que era la única, que le aparecen los mensajes de bienvenida de varios profesores. ¿Sí me entiende? Entonces, hay muchos que están en dificultad que me preguntan, y yo también estuve en ética también, o estoy en ética en ese momento. Estoy viendo que quién es mi tutor exacto, porque, o sea, no sé, en el mensaje de bienvenida hay como 5 profesores y la profesora que me aparece en participante nunca me ha respondido. O sea, le he preguntado que si ella es mi tutora, porque aparece como mi tutora y nada, no me responde nada. Entonces muchos están, yo sé que muchos están como yo en algunas áreas o algunas materias, entonces no sé si nos pueda colaborar en ese tema. Claro que sí. Angie, recuerda que tu tutor es la persona que ha abierto el foro colaborativo. Entonces te invito a que cuando entres a cualquier curso, al de origen, el de cátedra, el de ética, el que tengas, si cuando uno quiere saber puntualmente quién es su tutor, es la persona que ha habilitado el foro. Ahí te aparece el nombre del tutor. Esa es una. 2, recuerda que también cuando estamos dentro del curso, en mensajería interna del curso está la opción de tutores. Tú le das tutor y ahí te salen diferentes tutores. Y también el grupo. Dentro del grupo, en la parte de calificaciones, te aparecen los 5 compañeros, o sea, los 5 integrantes de tu grupo más el tutor. Entonces, son diferentes opciones de mirar quién es tu tutor. Y también en la opción participantes, le das tutor y también te va a aparecer quién es el tutor asignado a tu grupo. O sea, hay Bueno, 4 profe, formas de mirar.